sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por ese amor que tú has tenido para con nosotros, por esa salvación tan eterna, Señor, que nos has dado, Señor. Hoy solo podemos cantar en ti, Señor, y decirte gracias, y darte adoración, y darte alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que hoy sea un día de bendición, que recordemos que si hoy estamos a los pies de Cristo, no es porque nosotros seamos buenos o porque lo merezcamos, sino sencillamente porque el Señor nos amó, porque el Señor quiso que nosotros estuviéramos a sus pies y que conociéramos de su palabra. Es por eso que le cantamos, es por eso que debemos estar agradecidos, porque Él nos amó primero. Es una bendición para todos mis hermanos, los amo en el Señor y como siempre los extrañamos mucho. Bendiciones. Qué gran gozo poder volvernos a encontrar para el estudio de la palabra de Dios.
Y en esta ocasión vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y se lee en la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, y que el Señor nos bendiga y nos ilumine en este estudio de la palabra del Señor. Este acontecimiento se lleva a cabo en Betania, esta aldea donde vivía Marta, María y su hermano Lázaro. Porque si vamos a Juan, el capítulo 11, el versículo 1 nos dice así: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, ya nos menciona aquí a estos personajes, Marta, María y Lázaro, y nos dice que residían en Betania. Betania distaba unos 3 kilómetros de Jerusalén vía a Jericó. Y Jerusalén era la gran capital. Jerusalén era el centro político y religioso de la nación, que por cierto congregaba grandes multitudes en sus convocatorias religiosas. Y en una de estas convocatorias, que era la fiesta de los tabernáculos y que nos menciona el Evangelio de Juan, el capítulo 7, en esa ocasión el Señor Jesús dice que el último y gran día de la fiesta levantó su voz. El último y gran día de la fiesta era el 7º día o el 8º, porque esta fiesta duraba una semana duraba, donde se llevan a cabo actividades religiosas, sacrificios, recordaciones, vivían en tabernáculos haciendo memoria de su historial y toda una actividad en el transcurso de esta semana. Y finalizando ella, entonces el Señor hace esta declaración en el capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué el Señor hacía esta declaración después de toda una semana de actividad religiosa? Porque el Señor conoce el corazón de los hombres y la necesidad del ser humano, y que todo ese activismo, toda esa religiosidad y en medio de esas multitudes y todo lo que llevaban a cabo no satisfacía la necesidad en el corazón del hombre. Y el Señor Jesús hace esta declaración para acudir a Él, porque todo el asunto tiene que ver con una persona que es Jesucristo. Nos equivocamos cuando pensamos que en el lugar de renombre, que en medio de las multitudes,
nos equivocamos cuando pensamos que en tal o cual religión o tal o cual denominación es donde Dios está presente, donde Dios se mueve, donde está la bendición. Puede que sea así, no estoy diciendo que no, pero no necesariamente tampoco tiene que ser así. Como en esta ocasión que estamos mencionando y lo que acontecía con el pueblo judío allí en Jerusalén, en Israel, que habían multitudes, habían celebraciones, habían sacrificios, había mucha religión, pero había tanto desierto, tanto sequedal, tanta sed, tanto vacío interior, tanta necesidad en las personas. Y muchas veces rechazamos y menospreciamos lo sencillo, lo humilde, lo que no es de gran nombre. Lo rechazamos. Y resulta que fue allí en Betania donde el Señor está presente. Betania, ese pueblecito, esa aldea donde el Señor Jesús encontró un ambiente familiar. Es allí donde el Señor encontró amigos. Es allí a donde el Señor iba. Y allí donde fue invitado a aquel banquete, a aquella gran cena, invitado por Simón, y donde una humilde mujer a los pies de Cristo le lava sus pies con sus lágrimas y lo enjuga con sus cabellos. Es allí donde María unge los pies del Señor. Es donde derrama aquel perfume costosísimo para el Señor Jesús. Es allí donde el Señor Jesús resucita a Lázaro. Resurrección, vida, milagro, allí en Betania. Es allí donde el Señor Jesús pasa aquella semana conocida como la semana de pasión. Iba a Jerusalén, regresaba a Betania. Pero también nos narra el Evangelio de Lucas que es allí en Betania donde el Señor Jesús, después de resucitar, reúne a sus apóstoles para que lo vean ascender al cielo. Muchas cosas suceden en Betania porque Jesús estaba presente en Betania. Había bendición, había presencia de Dios. Y es allí donde el Señor Jesucristo, que haya ese recibimiento, allí fue acogido. En Jerusalén es rechazado, en Jerusalén es perseguido, en Betania es acogido, y haya familiaridad y haya amigos. Y es allí donde Marta recibe al Señor Jesús juntamente con quienes le acompañaban. Y en aquella visita, en aquella ocasión específica, entonces nos declara Lucas que María lo recibe y se sienta a sus pies. Es la actitud de una aprendiz frente a su maestro. Y trate usted de imaginar esta escena que es grandiosa, porque es esa actitud del espíritu, es esa actitud espiritual de la contemplación, en donde María en quietud está a los pies de Jesús para escuchar su voz, para verle, para contemplarle y conocerle. Es la comunión con el Señor y es el anhelo por la palabra de Dios, como lo menciona el Señor Jesús en el capítulo 11, precisamente ahí de Lucas, en el versículo 28, 11:28, dice el Señor de la siguiente manera: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Una bienaventuranza, una dicha, felicidad y gozo
para aquel que atentamente escucha la palabra de Dios y con la actitud de corazón para obedecerla. Y esa era la actitud de María. Palabra de Dios que libera, palabra de Dios que trae sanidad, palabra de Dios que convierte el alma, palabra de Dios que revela al Señor, palabra de Dios que enriquece, que forma, que bendice, palabras de vida. Bienaventurado el que ama la palabra, el que atiende la palabra, el que escucha la palabra con el propósito de conocer al Señor, honrar al Señor, obedecer al Señor y caminar en la voluntad de Dios. Esa es la gran necesidad. Esa era la actitud de María y debiera ser la actitud de todos, porque es la gran necesidad que tenemos de estar a los pies del Señor para recibir las palabras de vida, venir a Cristo para saciar la sed, conforme lo declaró el Señor allá en Juan capítulo 7. Porque cuando hay tal actitud y se recibe la palabra y se cree, entonces el Espíritu de Dios está presente y fluye y corre como ríos, como fuente, abundancia de agua de vida en el corazón del hombre, en la vida del ser humano. Eso que no se hallaba allí en Jerusalén, pero que se encuentra en una persona que es el Señor Jesucristo. Y ojalá todos tengamos tal actitud de reverencia, de acercamiento, de contemplación para con el Señor y de poder recibir esas bendiciones incomparables que solamente el Señor puede brindar. Fue en Betania donde aconteció esto, pero nos sigue diciendo el pasaje que mientras María estaba en esta actitud, entonces su hermana Marta dice que ella se ocupaba de muchos quehaceres, estaba atareada y afanada. Más exactamente nos dice que ella estaba preocupada. Y el Señor nos habla de turbada. Vamos a leer nuevamente y nos dice: Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. Se preocupaba tal vez con una buena intención de atender de una manera adecuada al Señor y quienes estaban con Él. O sencillamente los afanes de la vida diaria, de la vida cotidiana, de sus labores y de sus tareas de casa. Pero probablemente fuera por atender al Señor. Y ella estaba en ese afán y en esa preocupación, a tal punto que ella se acerca al Señor para decirle: Señor, ¿no te da cuidado? Dile a mi hermana que me ayude, que me colabore. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Se menciona preocupación, afán y turbación. Así estaba Marta con el afán de la atención, de los quehaceres, de la labor, del servicio. Ahora, no es que esto sea totalmente malo, pero hay prioridades. Hay cosas que son importantes, que no se pueden dejar por cosas urgentes y de momento. Hay que tener prioridades. Y Marta ocupada en todo esto, perdió la paz. Está preocupada, hay turbación, hay afán en su vida. ¿Y cuántos viven esa clase de vida?
a tal punto que no hay lugar para la palabra de Dios. No hay lugar para tener comunión con el Señor, los afanes de esta vida. Cuando el Señor declara aquella parábola del sembrador, y más exactamente la semilla que cae entre espinos, el Señor interpreta y dice que la semilla no se desarrolla, no hay fruto de esa semilla porque los espinos la ahogan, y se refiere a los afanes de esta vida, a la preocupación por las cosas de este mundo, la avaricia y el amor al dinero, y no permiten que la palabra prospere. ¿Y a cuánto les pasa lo mismo? No hay lugar para la palabra de Dios, no hay lugar para la comunión con Dios, porque está el afán de esta vida, están las preocupaciones de este mundo, está la búsqueda del placer, del dinero, la avaricia, en fin, tantas cosas que nos roban el tiempo, pero nos roban la paz, nos quitan la tranquilidad, estresan, traen ansiedad a la vida. Y esto causa muchos males al ser humano. No dar lugar al Señor por dar lugar a tantas cosas en esta vida. Ya dije, las cosas tienen su lugar. Hay un lugar para las cosas y todo tiene su tiempo, pero hay una prioridad en la vida. María estaba ocupada en aquello que era prioritario. Marta estaba preocupada, turbada y afanada, llena de ansiedad por los afanes de esta vida. ¿Cuántos en este tiempo, y más con las cosas que están aconteciendo, en los afanes de esta vida y en la preocupación por los acontecimientos de nuestro tiempo, que han perdido la paz, han perdido la tranquilidad por tal vez las preocupaciones de lo económico, de lo laboral, o por la tensión, la preocupación de la enfermedad, del contagio y de todo lo que nos está rodeando? Perder la paz, perder la tranquilidad, sea por una cosa, sea por la otra, pero perder esa tranquilidad, eso no debe ser así. Y perdemos la comunión con el Señor, perdemos la bendición de la presencia de Dios cuando nos dejamos arrastrar y llevar por los afanes de esta vida. Y esa era la condición de Marta. Cuando el Señor dice Marta, Marta, está haciendo un gran énfasis en cómo ella se estaba dejando llevar por sus afanes, por sus preocupaciones, cuando esas eran cosas pasajeras, cosas que son temporales, que son pasajeras y que son vanas. Y el Señor declara seguidamente: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué versículo este? Solo una cosa es necesaria. En medio de tantas cosas que se necesitan y de tantas ocupaciones que hay que llevar a cabo, hay muchas cosas que hay que cumplirlas, pero solo una cosa es necesaria. Solo hay algo que es vital y esencial en la vida del ser humano, y esto es Cristo. Cristo es lo necesario. Cristo es lo vital en la vida del ser humano, porque es que este asunto no es solamente de acá, de este mundo y de lo temporal. No, esto tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la paz del ser humano, tiene que ver con la realización nuestra, con la verdadera satisfacción del ser humano. Y eso tiene que ver con Cristo, porque no se hallará la paz, el perdón, la salvación, la vida eterna, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad
no se podrá hallar en ningún otro lugar que no sea en Cristo Jesús, Señor nuestro. María escogió la buena parte, la mejor parte, y dice, no le será quitado. Para mis queridos hermanos, para todos los que me escuchan, reflexionemos por favor en este texto bíblico. Es tan diciente y es tan claro el Señor con esta declaración. Solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte. ¿Y qué estaba haciendo María? María estaba a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Dice, escuchando su palabra. Porque es que la palabra del Señor es revelación divina. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios transforma al ser humano. Nadie puede llegar a Cristo. Nadie podrá obtener la salvación que no sea a través de la palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios, el Espíritu de Dios actúa y obra ese milagro grandioso y soberano en la vida del ser humano, transformándole, haciéndole nueva criatura, dándole vida y vida eterna, conduciendo al ser humano a los pies de Jesús. La necesidad hoy y siempre será ir a la presencia de Cristo, estar a los pies de Cristo y poder contemplarle y conocerle y aprender de Él y recibir vida. Seamos aprendices y discípulos a los pies de Cristo y recibamos la buena parte que nunca jamás nos será quitada. Esa es la gracia de Dios. Jamás nos será quitado eso que recibimos de Cristo. El tenerlo a Él en el corazón jamás nos será quitado. Ese perdón y esa salvación jamás nos será arrebatada. Así como Marta, María y Lázaro recibieron al Señor en su casa, y así como Marta servía a Cristo, así como María estuvo a los pies de Cristo, así como Lázaro recibió vida, resurrección, permitamos que el Señor haga de nuestro corazón su morada. Permitamos que nuestra familia sea el templo del Señor Jesús y tengamos prioridad. Que aunque hay que servir al Señor, amén, sí, hay que servir al Señor. Todos debemos servir a Cristo. Pero sin la comunión con Él, eso no serviría para nada. No tendría sentido servicio a Cristo si nuestra prioridad no es comunión con Él. Primero nuestra comunión con Él. Y entonces le servimos al Señor. Y Él es glorificado y nosotros somos bendecidos. Y permitamos que esa presencia divina, esa gloria majestuosa del Señor, esa bendición de su presencia esté en nuestras vidas y esté en nuestra familia, pero que la iglesia esté llena de esa presencia divina, que la iglesia sea ese pueblo que busca como cosa prioritaria y urgente, como asunto primario e importante sobre todas las cosas, la comunión con el Señor, la relación con Él, el escuchar su palabra, el contemplarle para conocerle y ser conocidos por Él, y entonces disfrutar de las riquezas espirituales, de eso que nunca jamás nos será quitado. Esa es nuestra necesidad, solamente que nosotros acudamos al Señor conforme el llamado que Él hizo allí en Jerusalén. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, dice el Señor, de su interior correrán ríos
de agua viva. Y bienaventurados los que escuchan la palabra para guardarla, para ponerla en práctica. Que eso seamos nosotros. Que eso que el Señor nos está brindando sea lo que nosotros estemos dispuestos a buscar, a recibir, a aceptar por fe, acudiendo al Señor. Y que la bendición del Señor, que esa buena parte que el Señor brinda, sea para con todos nosotros, y eso jamás nos será quitado. Amén. Gracias al Señor por su palabra, que este texto bíblico, que esto que vemos en esta escritura, nos enseñe para nosotros ir siempre a los pies de Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra, y te ruego, Dios, que el Señor conceda la gracia de corazones dispuestos para recibir la palabra de Dios. Concédanos el Señor, por su gracia, esos corazones nobles y sencillos que acuden a la presencia del Señor para contemplarle, para adorarle, para recibir de Él, brindándonos nosotros a sus pies. El Señor nos conceda la bendición de recibir esta buena parte y de tener corazones piadosos, y de disfrutar de corazones buenos para recibir la palabra del Señor, y que el Señor así cumpla su propósito y voluntad en nuestras vidas, y que no andemos en turbación, y que no andemos en ansiosa inquietud, y que no andemos en preocupación y afán, dejando de lado al Señor para ocuparnos de tantas cosas, sino que nuestra prioridad sea la presencia del Señor, y tendremos paz y bendición, seguridad y vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Complacido de compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Muchísimas gracias, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para con todos.